Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, buenas noches al programa Llaves para el Alma. Yo soy Adi Rosado, soy psicomotricista y coach de vida. Y el programa Llaves para el Alma es un programa que está diseñado para la superación y el desarrollo personal. Y el día de hoy tengo a un maestro mío de coaching ejecutivo. Él es coach en muchas especialidades. Ahorita en unos momentos más les voy a platicar quién es él y su trayectoria. Y bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes que están tomándose estos minutos para escucharnos. De verdad, muchas gracias. Ricardo Alonso nos va a platicar un poco de coaching ejecutivo. Y les voy a platicar quién es él. Él es maestro en desarrollo humano por la Ibero. Tiene formación de capacitadores y docentes por el ITAM. Es coach certificado profesional por la ICF. Está certificado en Neurosemantics, en entrenamiento de Meta-Coaching de Michael Hall. Está formado en coaching generativo por Robert Dilts. Tiene certificado en coaching de equipos, de vida y ejecutivo por Impel. Fue coach staff en muchos grupos por la ICC. Tiene experiencia como entrenador de beginners, leadership, coaching skills, presentation skills, self-esteem y feedback courses, y tiene muchísimas horas de experiencia en coaching ejecutivo, en coaching one-on-one, coaching de vida y coaching deportivo, que es del cual nos va a hablar el día de hoy. Coaching de equipos y coaching de todo tipo, ¿verdad? Pues bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por venir aquí a compartir con el público de Llaves para el Alma sobre coaching deportivo. Ay, no, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, por escucharme, por tomarse el tiempo nada más de tomarnos unos minutos y poder reflexionar sobre este tema que yo creo que es vital en el área deportiva, sobre todo en el área en que podemos mantener una mente tranquila, quieta y que nos permita avanzar en un entorno, porque también de la parte deportiva, y ya tal vez les contaré un poquito de mi historia, pero de la parte deportiva desde chico, desde los 12 años, más o menos, entre 10, 12 años, yo empecé la parte deportiva hasta casi los 25 años, en donde me fui a la parte ejecutiva, y ahorita también ya son 10 años. Sí. Digo, la verdad es que es alguien que ha experimentado en carne propia, como nos contó a nosotros durante la certificación de coaching. Él estuvo mucho tiempo en americano, ¿verdad? Así es, toda mi vida. Americano. Toda mi vida, desde los 12 años hasta niveles profesionales de diferentes ligas mexicanas y una europea, en la que pude desarrollarme, ¿no?, en esas ligas a nivel deportivo. Entonces, con diferentes historias, todas muy buenas, de mucho esfuerzo, de mucha ejecución, de mucho trabajo, y que todo eso te da muchos frutos positivos. Oye, y cuéntanos, ¿cuál es tu historia personal que más ejemplifica para ti el coaching deportivo? ¿Mi historia personal? Ajá. Yo creo que la historia personal que más ejemplifica la parte deportiva fue más o menos alrededor de los 18 años, estamos hablando de los 18 años. Yo inicio la carrera ahí en la UDLA, ahí en Puebla, y no sé por qué toco con esta historia, pero al final lo que sucede es que yo estaba en la UDLA estudiando, y de repente, por azares del destino y por algunas conexiones, me empiezan a recomendar con el equipo de las Américas. Entonces ellos me invitan a trabajar. Yo llego sin condición, llego hasta gordito, llego prácticamente de otra formación, porque yo fui a la UDLA a estudiar, y por ahí también salía un poquito, no sé, salía con la gente a conocer personas. De ahí me invitan a jugar fútbol, y yo creo que también tienes que conocer esto de mí, que es el valor de la disciplina, perdón. Claro. Lo que más destaqué, lo que más desarrollé dentro del deporte es jamás llegué tarde, jamás falté, y los entrenamientos empezaban a las 6 de la mañana. De hecho era las 6:03, porque eran entrenamientos de 7 minutos haciendo un músculo, 7 minutos otro, 7 minutos otro, y entonces los entrenamientos para mí empezaban 7:30, después empezaron a las 6:03 de la mañana, y es una práctica
de disciplina contundente y eran entrenamientos en los que iniciabas en la mañana, pero también entrenabas a mediodía, a la 1 de la mañana, y a la 1 de la tarde, perdón, y entrenabas también a las 6 de la tarde para ver video y ver también cómo están funcionando tus fundamentos para hacer el deporte. Entonces, además de estudiar, ¿no? Claro. Entonces, así es como yo me fui desarrollando poco a poco, desde los 17 años hasta más o menos los 24, de que salgo de ahí, obviamente con un campeonato de la UDLA, y de ahí me hicieron una invitación a España, porque yo trabajé con mi coach, el que justo en ese año en el que salgo, la historia era que si llegábamos y éramos campeones, él me ayudaba a llegar a Europa. Entonces, al final fuimos campeones y me llegaron invitaciones para ir a Europa. Ay, qué padre. Pues la verdad es todo un camino de éxito, ¿no? Sí. De agregar valor, no sé si la palabra que me gusta usar es éxito, pero sí de agregar valor a una universidad que también te dio mucho, de agregar valor a la comunidad, de agregar valor a la gente y de agregar valor a tu propio trabajo y a tu esfuerzo, que finalmente todo eso se ve reflejado. Oye, ¿y cuál es la frase que más recuerdas de algún coach, de algo que cambió tu vida? Que si quieres alcanzar algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has hecho. Okay. Yo creo que esa es la frase que más recuerdo de un coach deportivo que trabajaba con los receptores. Y finalmente, si la interiorizas y la reflexionas, claro, tiene todo el sentido, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que hacer algo distinto, tienes que salir de una zona, tienes que cambiar y tienes que mantenerte en un estado de arriba, de un estado de vibración diferente, un estado en el que la emocionalidad permita que lleguen las cosas, además de evitar adentrarte en las críticas, porque muchos deportistas son muy criticados. Claro. Y bueno, finalmente el coaching ejecutivo o el coaching de vida no es diferente al coaching deportivo, de ahí se desprende finalmente, ¿no? De esa parte del juego interno, ¿no? Así es, realmente entendiendo el coaching, que es un camino que tomas de un estado actual hacia un estado deseado. El coaching deportivo prácticamente es un proceso de acompañamiento individual o grupal que permite el desarrollo de fortalezas mentales y emocionales para alcanzar objetivos, superar obstáculos y activar la fisiología de la persona prácticamente en niveles de alcance para trascender el nervio, el miedo y la presión que estos tienen. Entonces tienes que mantener un estado en donde haya oxígeno, en donde permita al deportista mantenerse en un estado óptimo para alcanzar mejores recursos y por ende un mejor rendimiento. ¿Qué es más difícil, coachar a una persona en individual o coachar un equipo en deporte? Yo creo que los dos tienen su punto de equilibrio, su balance. Yo creo que no sé cuál sea más fácil, pero yo creo que hay más apertura en el individual cuando estás uno a uno platicando y conversando y haciendo preguntas, porque el coaching es en base a preguntas y observar cómo estás en alguna situación productiva, en una situación de crisis, en una situación en la que no encuentras las respuestas, a un equipo en el que tiendes a coordinar, tiendes a generar estrategias y que todos vayan en función de esas estrategias, generar compromisos, generar tareas y activar a las personas. Entonces, cada uno tiene su funcionalidad, pero en equipo tienes que mantener las estrategias y sobre todo que cada equipo tiene un área. Hay equipos en los que hay diferentes posiciones y en esas posiciones hay varias personas, entonces los tienes que mantener comprometidos y al tanto de lo que tienen que ejecutar para mantener esa posición al margen de todo el equipo, ¿no? Claro, porque hay veces que no es que sea un equipo y que siempre jueguen los mismos en el mismo equipo, sino que van cambiando la misma persona, o sea, diferentes personas más bien, la misma posición, y entonces no es que sea nada más un equipo, sino que parecen ser varios equipos que se van rotando, digamos, ¿no? Así es. La gente se enferma, la gente se lastima y tienes que aprovechar la oportunidad si eres deportista o como coach, tienes que trascender esas lastimadas para que
la gente que se va cuando entra un integrante nuevo esté a la altura de las circunstancias y funcione para el equipo. Claro. Sí. De eso Para ti, trata. ¿qué significa coaching de equipos? Para O mí, sea, ¿cómo funciona? coaching de equipos es un coaching sistémico en el que tienes que, o sea, bueno, la gente tiene que estar de alguna forma alineados a las expectativas, a los objetivos e integrados para un mejor funcionamiento en diferentes habilidades como es comunicación, como es manejo de conflicto, como es ahorita ya es inteligencia emocional. Ajá. Y es resolución de, o sea, bueno, es resolución de conflictos y mantener una armonía, mantener una comunicación honesta que ayude o posibilite al equipo a funcionar de forma óptima para alcanzar resultados. Sí, porque supongo que es mucho más difícil el coaching de equipos que el individual, porque finalmente en el individual no tienes más variables, ¿no? Claro, claro, y tienes que facilitar los encuentros de ellos, Ajá. tienes que facilitar la integración y tienes que facilitar también que comuniquen las cosas que hace falta comunicar, como es una buena retroalimentación. Claro. Porque Y hay eso, errores. modificado al coaching deportivo, todavía es, digamos, como más, ¿no? Porque en la parte laboral, yo creo que no hay tanto contacto, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, hay algunas negociaciones o algunas cosas que son mucho más fáciles o más sutiles, ¿no? En Sí. cambio, en el coaching deportivo, pues el movimiento, el contacto físico, hacen que sea como mucho más cercana la relación, ¿no? Sí, O el conflicto. Sí, no, y claro, y claro, al final el coaching de equipos, tienes que manejar una buena comunicación. Todo el coaching de equipos es en cuestión de comunicación, que son negociaciones, conflictos, integración, situaciones propositivas que se dan para alinear expectativas, alcanzar resultados. En el deporte es diferente, en el deporte funciona con tres mundos que están dentro de ti, que es la parte emocional, la parte mental y por último la parte espiritual, que todo tiende a ser un juego interior. Claro. ¿Y cómo guardas el equilibrio entre esos tres mundos? El equilibrio entre esos tres es interesantísimo, porque si hablamos de la parte mental, nos metemos a creencias, Claro. nos metemos a miedos, ¿no? Porque al finalmente las creencias son líneas de pensamiento que involucran diferentes aspectos, pero lo que más ayuda es a movilizar al individuo hacia adelante. Entonces, entendiendo el deporte como desde la parte mental, Ajá. en donde hay una capacidad cognitiva que lo que permite al ser humano es percibir la realidad, de ahí interpreta, genera pensamientos, siente las cosas y por ende actúa. Lo que sucede con el deportista es que enfrenta ciertas situaciones en donde hay tensión porque quiere generar resultados diferentes para él. Entonces, mucho de la parte deportiva es que dentro de esa tensión hay miedos, hay creencias limitantes, hay diferentes niveles en los que él no se siente a la altura de las circunstancias y por ende, entonces todavía el juego interno tiende a ser más empobrecido y esto no le permite alcanzar los resultados. Claro, siempre hay un diálogo, ¿no? que quizá no te permite ver otras oportunidades o quitar ciertas creencias que te tienen bloqueado, ¿no? Así es, así es. Aunque tengas la capacidad físicamente y tengas las habilidades, probablemente la mental, es una de las más restringidas, ¿no? Así es. Restrictivas. Sí, así es. Y esa es la diferencia entre el entrenador y el coach deportivo, porque el entrenador está básicamente para la parte física, Claro. Hacerte más ágil, mayor velocidad, más fuerte, la estrategia, la meta. Para eso está el entrenador físico y los diferentes coaches que tienen de diferentes posiciones. El coach deportivo también se encarga de la parte mental y de la parte, llamémoslo psicológica a nivel emociones, y la parte espiritual encaminada a los valores y las emociones desde la autoestima y desde el apoyo o la inteligencia social, que muchos no lo saben, pero muchos deportistas
lo que sucede es que no tienen el apoyo social y por ende sus papás están perdidos o nunca lo van a ver y entonces o no le dan la importancia necesaria y entonces el deportista pues, también no se siente en un nivel óptimo para enfrentar la competencia. Claro. ¿Cómo se hace, por ejemplo, un coaching a nivel deportivo de gestión de emociones? Ay, es interesantísimo. Al final las emociones tenemos que entender que es un ciclo y hay que reconocerlas. Lo que sucede en las emociones del deportista es que del pensamiento impacta a la emoción. Como son neuronas, una neurona se conecta a la otra y impacta la emoción. Entonces, si yo tengo una creencia limitante, como puede ser no me siento bien, claro, no soy suficiente, no soy o no he entrenado lo suficiente, no soy bueno, el otro es más alto, porque además hacemos el juego externo, entonces el otro sí. es más alto, el otro es más ágil, el otro equipo es más fuerte, yo no estoy a la altura. Todas esas creencias limitantes te van creando a nivel de conexión también un sistema emocional que no te permite estar en una situación óptima, y más todavía la crítica, porque si estás tú, a ver, vamos, si esta creencia a nivel de juicios de valor están impactando en tu forma física, en tu forma mental, en tu forma de conducirte en el deporte, al final no llegan al resultado que quieres porque lo que hacen simplemente es limitarte. Claro. Entonces, a nivel de emoción, surge el enojo, porque, bueno, lo primero es el miedo. De ahí del miedo surge el enojo porque no estás alcanzando el resultado que quieres y entonces también ya te alejas de la situación en la que quieres estar. Claro. Entonces, digamos que lo primordial sería llegar a esa parte mental para modificar la parte emocional. Así es. Y para quitar los bloqueos y finalmente lograrlo físicamente. Sí, así es, y mantenerte en una postura alta, en un nivel de conexión, en un nivel de emocional que fuera del poco merecimiento, fuera del error, fuera de la falta, más bien mantenerte en un estado positivo para permitir que las emociones trasciendan, ya sea el deporte que hagas, ya sea natación, ya sea gimnasia, ya sea fútbol americano, ya sea fútbol, soccer. Todo tiene a ser un juego mental interior que se lleva al exterior y que al final ese resultado exterior que tienes impacta en tus emociones y todo es un ciclo, porque somos psicomotores. ¿Sabes? Claro. Sí, finalmente pues es un ciclo, ¿no? Hay veces que nos preparamos mucho para algo, viene un resultado, ya sea positivo o negativo a nuestra manera de ver, y pues tenemos que volver a la misma rutina de seguir claro, obteniendo algo nuevo, ¿no? Claro, y mantenerte en este nivel. Por ejemplo, si ahorita hago algo tan simple contigo, que es decir, algo es posible, y te digo, repítelo nada más, esto es posible, repítelo ahorita, esto es posible. Esto es posible. Esto es posible. Hasta te hace sonreír, inclusive, nada más, ¿no? Sí. Te hace sonreír, Claro. te mantiene en otro esquema. Igual, el mismo deportista, si piensa que algo es posible para él, nada más actúa y ejecuta en la funcionalidad que puede mover a su cuerpo a integrarlo hacia un resultado. Lo mismo pasa con una técnica ABC que se llama ¿qué piensas antes del evento? ¿Qué piensas durante el evento? ¿Y qué piensas después del evento? Para mantener a tu mente enfocada en ciertos aspectos positivos, porque la técnica que más funciona en el deporte es la visualización. Ok. ¿Y por qué crees que sea la que más funciona, la visualización? Porque la visualización permite dibujar el entorno que quieres para tu objetivo. Lo que más claro tiene un deportista es el objetivo. Okay. Es lo que más claro tiene. Le permite tiene. la oportunidad de verse realizándolo. Exactamente. Es lo más claro que tiene un deportista. Lo que menos claro tiene son los hábitos que necesita ejecutar día a día que le permitan alcanzar ese resultado. Mientras más ejecute hábitos que lo lleven a un resultado óptimo, yo lo que digo es que menos tiene que tomar decisiones. Entonces, claro, por eso decías que la disciplina había sido para ti un gran aliado, ¿no? Exactamente. Digamos que el coach deportivo también sería un coach de hábitos. Sí, claro, totalmente, totalmente. En la medida en que permita funcionar este piloto automático
y que el deportista se dé cuenta cuáles son esos factores que le ayudan o le están permitiendo a llegar a un nivel óptimo. Una vez que se dé cuenta de esos hábitos que le permiten llegar a un nivel óptimo, y ya sea a nivel de soccer, de natación, son los hábitos que ejecuta diariamente, entonces mientras más aplique esos hábitos, Ajá. más lo llevan a ese rendimiento. Ok. Sí. ¿A qué retos se enfrenta un coach deportivo cuando tiene, por ejemplo, un deportista que no logró su objetivo? Y entonces, digamos que estuvo mucho tiempo, no sé, entrenando para algo, y llega el momento y no ganó el partido o no rompió el récord. ¿A qué se enfrenta el coach deportivo cuando tiene que retomar el coaching con alguien que no logró su meta? Ya. Lo que más hace el coach deportivo es ayudarle a entender al deportista los elementos para la competencia. Los elementos para la competencia, te podría decir, el primero es fuerza de voluntad. Te van a ver muchas personas, ¿no? Claro. A nivel deportivo. Te van a ver, es más, con que solo te vea tu familia ya tienes para presionarte. Sí. Entonces, fuerza de voluntad es un tema de decisión. Tú eliges sacar las cosas adelante. Entonces, mientras más fortalezcas la fuerza de voluntad, esto tiene también que ver con el segundo elemento. El primer elemento es fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad. El segundo elemento es esfuerzo. Todo toma un esfuerzo. Pero el esfuerzo también va en conexión con el tercer elemento para ayudar al deportista a esa competencia, que es el tercer elemento, es el tiempo. Te tienes que dar cuenta que es un juego y que al final, porque además el deportista a veces tiende a ser catastrófico y muy exagerado con lo peor que pueda pasar. Y te tienes que dar cuenta que es un juego y que vas a ir poco a poco avanzando en el camino, mejorando cada día, mejorando cada día, mejorando cada día. Y si un día te va mal, al siguiente te puedes levantar para que salgan bien las cosas. Entonces, te tienes que dar cuenta, y digo, si la gente de aquí que me está viendo ahorita también lo pueden llevar este tema a su profesión o a su vida diaria, te tienes que dar cuenta que nos queda mucho tiempo por sacar las cosas adelante. Todavía tienes tiempo. Entonces, es fuerza de voluntad, es esfuerzo, es tiempo. Y que al final, si te imaginas la catástrofe y lo peor que puede pasar, ¿de verdad es tan malo? O sea, entonces tienes que ayudar también al deportista a enfrentar esos miedos y tratar de que trasciendan y reencuadrar las experiencias para generar positivo, porque el cuarto elemento ya es crear los hábitos. Una vez que rediseñes la creencia que le está haciendo malo, la creencia limitante, rediseñas esa creencia a través de la ganancia. Entonces, una vez que el deportista se da cuenta de la ganancia que tiene por esa falsa creencia o esa creencia limitante, tienes que crear ya una nueva creencia que le permita obtener un propósito y de ahí un mejor resultado. Pero todo esto te lleva a nuevos hábitos. Ok, entonces serían esas cuatro: la fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, que es una elección. Ajá. Esfuerzo, el tiempo y los hábitos. Ok, entonces esas cuatro cosas son primordiales para poder ser un deportista, ya sea un deportista de domingo con resultados o un deportista de alto rendimiento. Así o es. sea, digamos que es el camino. Es el camino, son los 4 elementos que te permiten entrar a una competencia. Si te das cuenta de la decisión que estás tomando, inclusive, por ejemplo, para la gente también que hace tenis, se levantan todos los días para hacer su juego mucho mejor. Claro. Y el tenis es un juego individual. El tenis es un juego en donde nada más estás tú contigo mismo y hay alguien que te está haciendo mejor del otro lado, pero es un juego individual. Pero sí es contra ti, no contra el de enfrente. Así es, y todos están teniendo un juego, un diálogo interno, y hay muchísimos tenistas que también te lo explican, ¿no? ¿Qué es la diferencia? Es la fuerza de voluntad que tengas para elegir algo mejor para ti y de ahí generar un esfuerzo contundente para superar los obstáculos y los errores que estás teniendo, y no arremeter contra ti mismo, porque el deportista generalmente arremete contra él y dice, esto ya no es para mí, no soy bueno para esto. Y eso no debe de pasar, porque sigue siendo una creencia limitante. Lo que te permite mantenerte
cuando todavía hay más presión y cuando todavía hay más estrés, es el enfoque y la concentración en tu objetivo. Sí, porque si hay alguien que tiene estrés, es un deportista en el momento de una competencia, ¿no? Así es. Es como una definición perfecta de estrés. Así es, así es. Y hay que activar el estrés, hay que activar el nerviosismo y hay que activar el miedo de forma positiva. Claro, finalmente es algo que le va a dar ese empuje para lograr lo que quiere o para paralizarlo. Así ¿no? es, así es. Diseñando una emoción que le permita tener un juego muchísimo más productivo. Pero siempre, siempre, siempre durante la competencia, cuando hay más presión, tienes que estar más enfocado en el objetivo que quieres. De esa forma es como también surgen y resurgen los deportistas a hacer mejores cosas. Ahí tienes la experiencia de un gimnasta irlandés, se llama Kieran Hallen, que es un gimnasta irlandés que pasó desde los 12 años hasta los 20 años casi lastimado. Todo el tiempo, desde un cáncer que le dio, desde una caída en donde cayó con la cabeza, y en pura rehabilitación y en pura terapia, una muñeca que se le rompió, y al final, más o menos después de 8 años, él alcanza 3 medallas a nivel, 3 medallas tres medallas de olimpiadas. Ajá. Y fue un orgullo para el país, ¿no? Ay, pues qué bien, digo, finalmente logró quitar todas esas creencias que lo iban limitando y que le iban a hacer generar situaciones en donde no podía llegar a donde él quería porque había algo que se lo impedía, ¿no? Cuando hay una situación completamente adversa, en donde ya no sabes si te vas a levantar. Ahorita que viene el Super Bowl, me encanta porque además es mi deporte, me apasiona, pero además es un deporte que te inspira mucho. Digo, yo soy de 49ers, la verdad es que soy fan de ellos, 49ers. Soy muy fan de ellos, pero además te inspira la gente que está jugando el Super Bowl ahorita. Hay muchísimos jugadores, por ejemplo, Richard Sherman, que se lastimó, se rompió el tendón de Aquiles, ya no sabía si iba a volver a jugar y al final ahorita está llegando a un Super Bowl. Hay otro que en ningún otro equipo, habían 6 equipos más o menos que le dieron las gracias, o sea, lo corrieron y ahorita está jugando un Super Bowl. Es gente que de alguna forma, si te adentras un poquito en su historia, realmente te inspira. Claro, ha sabido cómo colarse hasta el lugar en donde él quería estar mediante un trabajo arduo con él mismo, ¿no? Y un trabajo más que nada, sí físico, pero también interno. Así es, un trabajo completamente interno de no solo el término de tu carrera, sino ya hacia dónde tienes que ir, hasta ahorita estar en la fiesta máxima del fútbol americano, ¿no? Entonces, también es completamente un trabajo interno en donde posicionas a tu mente, a tu emoción y a tu espiritualidad, porque tienes que estar conectado con algo más grande que tú. Y a través del apoyo social que tengas de compañeros, de familia, de patrocinadores, etcétera, etcétera, te puedan llevar a un estado muchísimo mejor, dependiendo del enfoque que tengas, porque también te pueden llevar hacia el otro lado, que es recibes mucho estímulo, la gente espera mucho de ti, tu familia, tus papás, tus amigos, tus patrocinadores, la gente que está pagando, esperan mucho de ti y es mucha presión. Entonces, ¿cómo haces el switch mental para llevarlo hacia un aspecto positivo y disfrutar el partido? ¿Qué es lo que a ti te parece como más importante a la hora de coachar en un deportista la parte espiritual? Yo creo que es el movimiento de valores. La persona y las personas se tienen que dar cuenta de los valores más importantes en su vida, aquello que trascienden ellos. Básicamente el primero que resurge en las personas es la familia, el papá, la mamá, pero hay otros valores también. Trabajé con unos chavos de Chihuahua, he trabajado con fuerzas básicas a nivel deportivo, en el soccer, he trabajado con coaches de fútbol americano y todos ellos tienen valores. Puede ser su familia, puede ser, inclusive, por ejemplo, conozco a alguien que enterró o la familia enterró a un familiar muy cerca del campo de juego. Son valores que la gente toma como algo que no se puede
que no se puede tocar y que te permite todavía alcanzar esa espiritualidad para conectarte con la vida, conectarte con la inspiración, conectarte con aquello que te mueve y al final conectar con otras personas para llevarlas a la motivación, porque la única forma de enfrentar los miedos es a través de la motivación. Claro. ¿Cómo conformas tú, por ejemplo, en un equipo esa parte espiritual de valores? Porque probablemente para unos un valor sea mayor que para otros. ¿Cómo conformas tú esa parte de valores, esa parte espiritual para un equipo? Hay que entender que los valores, los líderes establecen los valores desarrollan la cultura motiva a diferentes comportamientos, los comportamientos desarrollan acciones y las acciones establecen la cultura y sobre todo la confianza. Entonces, si hay que motivar los valores dentro de una cultura o dentro de cualquier equipo, dentro de una organización, es a través de los líderes, y lo que sea importante para esos líderes y para el talento que tengan de esos jugadores, hay que retomarlos todos, hay que platicarlos, hay que apuntarlos, hay que definirlos y hay que establecerlos como una cultura. Si no hay una cultura a nivel humano o a nivel deportiva a través de los valores, es porque los líderes no los han destacado entre ellos. Entonces es importante en un equipo marcar los valores de los líderes, independientemente de los valores individuales que pueda tener cada uno, marcar uno para que sea algo unificado, digamos. Así es. Van a través de los líderes y de los líderes impacta absolutamente toda la cultura y todo el deporte. Entonces hay que nada más ver cuáles son los valores cuáles son los aspectos más importantes de los líderes para que eso se traduzca a toda la cultura, más allá de los que tú tengas de forma individual. ¿Qué historia te ha gustado a ti o te ha impactado a ti como coach, que hayas coachado tú deportivamente? Prácticamente un chavo de fuerzas básicas, él tenía mucho miedo porque además lo veía, al final en un estadio te ven de fuerzas básicas, te pueden ver hasta 20,000 personas, y a él lo que le pasaba es que llegaba al tiro de esquina, se le llama, el tiro de esquina más o menos cuando vas a dar el centro, y lo que pasaba con él es que se ponía a pensar en lo malo que lo iba a hacer. Porque al final la gente o el delantero u otra posición está esperando que le llegue un centro. Claro. Y no llegaba o llegaba de forma deficiente. Entonces, él lo que le pasaba era un estímulo en el que llegaba, ya sabía que iba a llegar, iba a dar un pésimo tiro de esquina, pero además no solo eso, sino que porque refuerzas la conducta, refuerzas la creencia de voy a dar un terrible tiro de esquina, ¿sí? Y todo pasa en segundos, porque claro, voy a llegar ya agarré el balón, llego al tiro de esquina, centro, va a salir horrible, pero además la gente me va a gritar. Entonces, no solo es un juicio hacia ti, no solo es un juicio hacia tu juego, sino es que también la gente te va a enjuiciar. Todo eso, imagínate la autoexigencia, imagínate la autodemanda, imagínate la autocrítica hacia el perfeccionismo, todo eso no le permite funcionar al deportista de forma eficiente. Entonces había que trabajar en él nada más la falsa creencia de llegar a eso a través de diferentes técnicas, porque eso es lo que hacemos, y entonces ya nada más reforzar la creencia a través de la acción y permitir que funcione bien el tiro de esquina. Claro, si no estás reforzando lo contrario, ¿no? Exactamente. Pero es a nivel mental, es nada más que el deportista se dé cuenta que eso le está pasando. Claro. Es un darse cuenta, es un hacer reflexión. Como decía Buda, si no reflexionamos nos morimos. A nivel de deportistas tienen que reflexionar qué es lo que les está pasando que no les permite llegar al funcionamiento que ellos están buscando y que quieren, y que no lo están alcanzando por alguna situación, y eso todavía les tensa más. Entonces es un juego interno de verdad, de miedo, de tensión, de autocrítica, de autoevaluación, que si no lo detienes y que si no lo reflexiones, que si no lo trabajas, no te va a permitir llegar a un nivel alto a nivel profesional. Claro. Tú dirías que, por ejemplo, un coach deportivo coachea, digamos, juicios, culpas y hábitos. Así es, autoestima, inteligencia emocional, inteligencia social, valores, voluntad,
creencias, diálogo interno y al final, bueno, creencias son miedos, pero prácticamente esos son los 3 mundos del deportista y hay que coachar esas partes, ¿no? ¿Qué similitudes, bueno, vemos que son muchas, tiene, por ejemplo, el coaching deportivo con el coaching de vida? En coaching de vida, digo, lo que sucede en coaching de vida es que tú necesitas generar un plan y un sentido hacia conectar con lo que te está pasando. Un deportista pasa lo mismo, tiene que conectar con su actuación, tiene que conectar con algo que le impulse y que lo inspire a seguir hacia adelante. Pero nada más que las inspiraciones son distintas. Yo, por ejemplo, el deporte me inspira mucho y entonces encuentro ejemplos de deportistas que cuando hablo de ellos, como, no sé, Mohamed Ali, como una surfista que se apellida Hamilton, que vivía en Hawái y surfeando de chiquita, un tiburón le mordió y le arrancó el brazo. Y a los 3 meses estaba haciéndolo otra vez. Tú en la vida haces exactamente lo mismo. Algo que pasa, que no lo esperabas y que te cambia la situación en la que estás viviendo, pues al siguiente día nada más tratas de funcionar de la forma en que, o tratas de mentalizarte en que tu vida también ya cambió y tratas de reformular el camino, tratas de redireccionar el camino hacia lo que tú quieres. Pero nada más es un tema de inspiración, es inspirarte por los cambios vertiginosos que nos suceden en esta vida. ¿Y cuál es la diferencia más importante que encuentras entre el coaching deportivo y los demás tipos de coaching? Digo, cada uno es diferente, obviamente. Ajá. Yo creo que la distinción es que es muy buena tu pregunta. Yo creo que la distinción está en el nivel de conciencia que tiene cada quien. Porque tú puedes trabajar con un ejecutivo de 30 años y el coaching no funcionó, lamentablemente, ¿no? Ajá. Y puedes trabajar con un deportista de 20 años y el coaching funcionó increíblemente. Yo creo que es dependiendo del nivel de conciencia y el nivel de conexión que tiene cada quien con lo que está haciendo, con la vida y con que aquello que vas a hacer le va a ayudar a mejorar en cualquier aspecto. Okay. ¿Y es mucho más fácil hacer conciencia entonces en el coaching deportivo que en lo otro? No. ¿O simplemente es como el estado de vida en el que se encuentra cada persona? Exactamente. ¿En qué tan abierto estás para que otra persona te ayude? Okay. Más bien, o sea, esa es la distinción. Porque he trabajado con diferentes deportistas y en diferente campo y con cada uno funciona diferente. He trabajado desde la parte ejecutiva y con cada uno funciona diferente, y con equipos y con cada uno funciona diferente. A veces en edades altas de 65 años hasta 20, 15 años. Es el nivel de conciencia que tiene cada persona. Y el nivel de qué tan abiertos están a que vienes a ayudarles. Y también a voltearse a ver, ¿no? Y a dejarse, pues no ayudar, sino a dejarse espejear, digamos, para poder encontrar a dónde quieren llegar. Es justo eso, es una conexión entre qué tan abierto estás para que venga alguien a generar un cambio en mí. Pero si estoy abierto a ese cambio. Voy a ver si hay alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta. Claro. Vamos a ver si ya tenemos alguna pregunta del público. De cualquier manera, si ustedes lo ven después en delay, lo ven en retransmisión, pueden enviarnos sus preguntas ahí directamente en mi fanpage o en la parte de YouTube o en Expert TV. Pueden poner sus comentarios y si yo los sé responder, se los respondo. Y yo no soy especialista en coaching deportivo, pero si no, le preguntamos aquí a Ricardo y les contestamos. Déjenme ver si hay algún comentario. No, nada más aquí tenemos saludos de Vera López Mariscal. Hola, amiga, un abrazo. Y bueno, si tenemos después cualquier otra pregunta, claro, yo te la hago llegar y la contestamos directamente al equipo. Digo, al equipo, al público. Y
pues algún comentario final que quieras darles para las personas que están, por ejemplo, si yo soy un deportista y estoy pensando en contratar un coach deportivo o dejarme guiar por un coach deportivo, ¿qué le dirías? ¿A un coach deportivo? No, a una persona que está pensando si contratar un coach deportivo para mejorar su rendimiento, o si, pues quién sabe, está como dudoso. ¿Qué le dirías para que lo hiciera? Que siempre que estés enfocado en que va a venir personas que te van a ayudar, ya sea a nivel físico, como el entrenador que se encarga de hacerte más ágil, más rápido, más fuerte, que inclusive mejores todavía tu juego. Lo que hace el coach deportivo es que también te va a ayudar a enfocar tus pensamientos, a enfocar la forma en la que te estás observando a ti, inclusive cuando no lo estás haciendo de la forma más óptima, que te va a invitar a través de preguntas a que tú generes reflexiones y generes un mejor patrón mental que te posibilite alcanzar mejores resultados. Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Y bueno, yo quería comentarles, como te comentaba, que he encontrado yo en las barras de Access una herramienta más para el coaching que me ayuda como a quitar precisamente creencias limitantes, pero lo hace no de manera de preguntas, sino lo hace de una manera energética. Tengo yo clase de barras este 29 de febrero, entonces si tú no has escuchado esta técnica y quieres aprenderla, tengo clase el 29 de febrero de barras de Access. Es una técnica corporal y energética en donde son 32 puntos que están en la cabeza, que tocando esos puntos se libera la energía que está ahí, digamos que estorbando. Es como hacer una limpieza de cajones y hacer espacio para tener nuevas oportunidades. Claro. Entonces muchas veces estamos bloqueados sin querer ver algo y físicamente, corporalmente sale esa energía y tenemos como espacio para una nueva visión, ¿no? Así es. Yo digo luego que no esperes a que la vida te dé un trancazo, sino acércate a este tipo de técnicas para que te ayuden a ver aspectos que tú no alcanzas a ver por ti misma o por ti mismo, ¿no? Sí, a mí me han ayudado, tanto hay herramientas energéticas, hay herramientas, por ejemplo, como el coaching, hay herramientas, por ejemplo, a mí la psicomotricidad me ha ayudado también en la parte de la terapia, pues corporalmente también a formar desde la parte emocional y desde la parte corporal, pues una imagen, una personalidad, todo, ¿no? Entonces, yo creo que todas las herramientas llevan a enriquecer la vida de la persona y a facilitar el transitar ese camino, ¿no? Así es, qué increíble. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Este es tu lugar. Gracias. Las veces que quieras puedes regresar aquí a platicar con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Adi. No, gracias a ti, de verdad. Un placer estar aquí. Gracias por la invitación, te lo aprecio mucho. Y obviamente gracias a la gente que se acercó para escucharnos un ratito, toda la plática, o algo que les haya hecho clic, que inclusive te permita hasta dormir mejor o mañana iniciar tu día con otro estado mental. Así que y bueno, gracias. Pues yo los invito a ver con esta mirada de coaching deportivo este Super Bowl. Sí, claro. Para ver, imagínense qué pudo haberle dicho ese coach deportivo al equipo que va a ganar. ¿A poco no sería una mirada diferente? Ya lo hicieron, van a ganar. Ya lo hicieron, claro. Van a ganar. Bueno, pues nos vemos el siguiente martes en otro programa de Llaves para el Alma. ¡Hasta luego!